Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarme en este día un poco nublado. Menos mal que ha pasado el tiempo porque hasta hace de 10 minutos había una tormenta que no sabía si me ibais a poder escuchar. Pero bueno, al final ha pasado, como todo, pasará. Y aquí me tenéis pues para daros unas nociones sobre cómo diseñar vuestro puesto de trabajo ahora que estáis trabajando desde casa. La verdad es que cuando me propusieron dar una masterclass y que buscara un tema, fue lo primero que se me vino a la cabeza, lo del diseño ergonómico de puesto de trabajo en casa, porque es muy fácil trabajar desde un puesto en una oficina o en una empresa que ya está diseñado de por sí. El problema es adaptarnos a unas con apenas sin medios con los que poder trabajar y sin un puesto de trabajo para nada diseñado. Eh, la verdad que cuando me dieron la fecha del día 14 pensé que se acababa el confinamiento, pero no. Estamos todavía a tiempo porque esto va para largo. Y además creo que todos los que tenemos la oportunidad de desarrollar nuestra actividad teletrabajando vamos a ser los últimos en incorporarnos a la vida habitual de antes del coronavirus. Bueno, una presentación, soy Josefina del Prado, que lo tenía que haber dicho antes, soy licenciada en farmacia y técnico en prevención en las 3 especialidades. Mi vocación realmente es la prevención de riesgos laborales. Prevención son todas las medidas que adoptamos a lo largo de nuestra vida laboral, social, para evitar todo tipo de riesgos y males que puedan afectar a nuestra salud. Creo que en estos momentos la prevención de riesgos es primordial, que tuvo que ser primordial antes de llegar al confinamiento y que a partir de que salgamos de esta situación va a ser súper importante. Los técnicos en prevención y las empresas van a tener un trabajo tremendo para evitar nuevos contagios, poner medidas preventivas, etc. ¿Qué es teletrabajo? Bueno, pues tampoco es muy difícil de, su propio nombre lo dice, es trabajar a distancia y es desarrollar la actividad, vuestra actividad habitual con herramientas telemáticas en cualquier momento y lugar y fuera del lugar de trabajo. Se puede definir también como una forma flexible de organizar el trabajo. Hasta esta es la definición de teletrabajo. En una vida cotidiana normal como la que hemos tenido hasta ahora, pues hablábamos siempre de teletrabajadores como aquellas personas que se dedicaban a trabajar normalmente desde casa. Muchas empresas tenían ya implantada esta opción entre sus empleados, no como cosa habitual, sino esporádicamente como un par de días a la semana. Pero también ya había trabajadores que trabajaban habitualmente desde casa. Por eso yo aquí me vais a permitir que haga dos distinciones dentro de los teletrabajadores. Uno, los trabajadores habituales, que son los que han venido desempeñando esta actividad en su día a día, y lo que llamo, entre comillas, coronotrabajadores, que son aquellos que se han visto obligados a teletrabajar debido a las circunstancias actuales. Pero a un teletrabajador le afecta también la ley de prevención. No es que tengamos una normativa específica para el teletrabajo, pero sí que hay una referencia normativa, que es lo que os pongo ahí, que es el Acuerdo Marco Europeo sobre el Teletrabajo y el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, que en resumen lo que viene a decir es que las medidas que adoptamos para los trabajadores que tenemos en nuestra oficina los tenemos que aplicar también al teletrabajador. Por lo tanto, la prevención de riesgos laborales tiene que llegar a nuestro lugar de trabajo, en nuestra vivienda habitual o donde desempeñemos esta actividad. El teletrabajo presenta, como cualquier cosa o actividad, pues unas ventajas o unos inconvenientes. Entre las ventajas, pues el aumento de la flexibilidad del trabajo, tanto en horarios como en el orden de las tareas en las que lo vamos a realizar, nos permite organizarnos pues, en función de nuestras conveniencias. Esta flexibilidad conlleva consigo más libertad, porque es el propio trabajador el que se puede organizar en función del tiempo del que disponga. No es siempre así. Hay algunos teletrabajadores que se tienen que adaptar al horario de oficina, como es lógico, pero otros
pueden adaptar su horario pues según, pues, en función de su vida cotidiana. Menos gastos, un teletrabajador, bueno, pues se queda en casa, no ahorra en desplazamientos, ahorra en gasolina, incluso ahorra en comer fuera de casa. Reducción del estrés, y esto lo voy a dejar entrecomillado porque para el teletrabajador habitual sí puede ser una reducción del estrés quedarse trabajando en casa, porque no se meten los follones de atascos para ir y volver del centro de trabajo a casa, no tiene que entrar en una rutina de dejo niños, el que tenga que niños, recojo niños, y va siempre contra reloj y estresado. Eso el teletrabajador habitual no lo tiene. Más productividad. Las empresas esto quizás no lo vean así, pero sí es cierto que cuando tú estás teletrabajando, el tiempo que a lo mejor inviertes en comer, que dispones de una hora, pues normalmente lo acortas, pues que estás en casa, no tienes que desplazarte, comes y te vuelves a tu lugar de trabajo. También, pues vida familiar, evidentemente, nos permite teletrabajar, pues conciliar un poco la vida laboral y familiar, de tal manera que ante tutorías en los colegios, dejar al niño, recoger en caso de que se pongan malitos, estar con ellos en casa, al menos durante esos momentos en que los niños están malos y no pueden ir al cole. Menos problemas de convivencia empresarial, bueno, pues evitamos roces con compañeros con los que nos llevamos bien, el jefe no está todo el día encima de ti, que también te puede crear malas sensaciones, y dispones más tiempo, porque no lo pierdes en ir y volver al centro de trabajo. Estos serían las ventajas, pero también tiene inconvenientes el teletrabajar, y ahora lo vamos a notar bastante porque estamos un poco aislados. Es cierto que con las nuevas tecnologías podemos comunicarnos con compañeros y con el empresario, con amigos, llevar una vida social, entre comillas, un poco a distancia, pero bueno, nos podemos ver, interactuar. También un poco inseguridad económica, social y profesional, pero eso más encaminado pues, a los trabajadores autónomos. Otras desventajas sería, y esto cuidado porque en el teletrabajo ahora los coronatrabajadores que llamo se pueden ver metidos en un momento en el que estén excediendo su tiempo de trabajo. Porque al estar siempre en tu casa, pues siempre quieres dejar las tareas acabadas, con lo cual prolongas tu tiempo de trabajo. Sensación, también otra desventaja es la sensación de estar desprotegido, sobre todo ahora en estos momentos, y la posibilidad de que una menor presencia en la oficina te corte oportunidades de promoción. Esto en una situación, digamos, normal, pero no estamos en una situación normal, estamos en una situación bastante excepcional. A las empresas y a los trabajadores esto nos ha pillado pues de forma repentina. De un día para otro hemos tenido que empezar a teletrabajar con las herramientas de las que disponíamos, y esto va a marcar un antes y un después, desde mi punto de vista, en el teletrabajo. La ventaja que ha sido que muchas empresas que no confiaban o no tenían ninguna fe en el teletrabajo se están dando cuenta que realmente gracias a ello pueden seguir con su actividad y no tienen que cerrar. Los trabajadores siguen realizando sus funciones, con lo cual esto es una ventaja, esta situación, digamos, va a beneficiar un poco las situaciones de teletrabajo, que las empresas empiecen a mirar con buenos ojos esto, que es una buena salida para muchos trabajadores. Gracias a este método, pues como os decía, muchas empresas siguen funcionando y los trabajadores siguen en activo, pero el inconveniente, hemos tenido que improvisar un puesto de trabajo en casa. No disponemos de un espacio de trabajo adecuado, no tenemos un diseño ergonómico del puesto, algunos no disponemos de los medios suficientes, estamos trabajando rodeados de la familia y a las tareas laborales tenemos que añadir las tareas domésticas. Cuidados de niños, de familiares enfermos, tareas domésticas, y no estamos acostumbrados a ello porque el trabajador estaba acostumbrado a estar solo en su casa centrado en su actividad laboral. Pero hoy por hoy esta situación no se da. Por eso cuando he dicho que una de las ventajas era que disminuía el estrés, lo digo, ahora no, ahora probablemente esté
dando lugar a situaciones de bastante estrés y ansiedad. Hay muchos colectivos profesionales que ya están levantando la voz preocupados por todos los trabajadores que estamos trabajando desde casa, porque es una situación anormal. Entonces, tenemos a psicólogos que están dando voz de alarma, tenemos médicos, técnicos en prevención, que están viendo que esta situación de confinamiento prolongado va a tener consecuencias para los trabajadores, consecuencias que en muchos de los casos son psicosociales o psicológicas. La salud del coronatrabajador puede verse afectada en esta situación. Y también hay que unir pues, las noticias que nos llegan de fuera, número de afectados, muertos, la curva que se dobla, que no se dobla, que hemos llegado al pico, que no. Todo ello encima unido a la situación que estamos viendo para un futuro, la inestabilidad laboral, la crisis económica que se avecina, la inseguridad, el número de ERTEs. Probablemente algunos de vosotros pertenezcáis a una empresa que ha hecho un ERTE a corto plazo, a lo mejor de abril a junio, pero eso son sensaciones y situaciones que nos van a generar estrés y ansiedad. ¿Vale? Por eso hay muchos colectivos preocupados ya por todos los que estamos en casa, que somos muchos, la verdad. No hay que dejar, y ahí lo pongo en exclamaciones, no hay que descuidar la prevención mientras teletrabajamos. Por eso yo os vengo a dar unas nociones. Y ahora preguntaréis, ¿y por qué estas estadísticas de accidente de trabajo? Pues mirad, he querido antes de comenzar pues a daros nociones de cómo diseñar el puesto, traeros aquí unas tablas. Son del año pasado, ¿vale? De los accidentes con baja que tuvieron lugar el año pasado y la comparación con el 2018. Si os dais cuenta, en jornada de trabajo hubo un total de 481.582 bajas por accidente laboral. La comparativa con el 2018 veis que ha habido un repunte, pero este repunte no es algo objetivo, porque en el 2018 no se contemplaban los accidentes que sufrieron los autónomos, cosa que en el 2019 sí se han incluido los accidentes de trabajadores autónomos, con lo cual quizás incluso podamos decir que está muy igualado. Bueno, aquí aparecen en esta tabla pues, los accidentes en itinerario, ya sabéis, en el traslado de ida y vuelta al centro de trabajo. Hubo un total de 76.793. Esto es entre enero y noviembre de 2019. He querido también poneros las causas, el número de accidentes graves y mortales. Perdonad que me he ido. Graves 3.000. A ver, que tengo aquí el. Bueno, 3.200. Y mortales, en un año, en el año pasado, hubo 441 trabajador muerto en accidente laboral. A mí esto me sigue poniendo la piel de gallina, ¿vale? Que hoy en día siga habiendo accidentes laborales. ¿Por qué os traigo esto? Pues mirad, porque la causa de las bajas, en primer lugar, como veis, en el 2019 la principal causa de baja por accidente laboral fueron los sobreesfuerzos del sistema musculoesquelético, causados por mal diseño de puestos, por incorrecta manipulación manual de carga, mantener posturas incorrectas a la hora de trabajar, mantener durante mucho tiempo posturas tanto estáticas como dinámicas. ¿Vale? Es la principal causa de accidente laboral. Sin embargo, si veis las causas de mortales, no aparece nunca el sobreesfuerzo. Con esto quiero decir que, evidentemente, por un mal diseño de un puesto no te vas a morir. No vas a tener un accidente grave, pero sí vas a tener trastornos de salud que son incapacitantes y que son los que más bajas laborales ocasionan a lo largo del año. Os puse la estadística de 2019 pensando que no había salido la de 2020, pero hoy me he encontrado con la de 2020. Si os dais cuenta, primero, nada más entrar en el Instituto de Estadística, te aparece la nota en la que dice, debido a la declaración del estado de alarma por COVID-19, se está produciendo un retraso en la tramitación administrativa de los partes de accidente de trabajo, lo cual puede afectar las estadísticas.
Este es el avance entre enero y febrero de 2020. No está marzo, no está abril. En jornada de trabajo, los accidentes, este es 2019-2020, ya van en 2 meses, estamos hablando de enero y febrero de 2020, 94.209 bajas por accidente laboral. Bueno, aquí aparece INETINERE, 12.675, y mortales, por si queréis verlo, porque sigo diciendo que esto es no debería pasar, solo en 2 meses 96 accidentes mortales. 2 meses de 2020. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, la forma de la baja, como veis, en la causa de la baja, pues vuelve a aparecer en estos 2 primeros meses los sobreesfuerzos físicos, ¿vale? Del sistema musculoesquelético. O sea, riesgos de origen ergonómico, la mayoría, que son 27.868 bajas. ¿Qué va a pasar ahora con marzo y abril, que está habiendo bajas por contagios? La verdad que quizás hago un paréntesis un poco fuera de la ergonomía. Tendremos que ver las estadísticas en junio a ver qué publica y cuál va a ser la causa. Probablemente tengan que hacer un apartado con el COVID-19. Ya sabéis que las bajas por contagio de coronavirus ha pasado en estos 2 o en este mes que llevamos de confinamiento, desde que se declaró, pues ha pasado varios protocolos. En un principio se trataba como accidente laboral. Luego hubo un tiempo en el que todos los médicos recibieron la información y mutuas además que se cursara como una enfermedad de contingencia común, en que la baja la daba el médico de cabecera, pero hoy por hoy y de cara a cuando volvamos a pues, la vida habitual, cualquier contagio se va a declarar como accidente laboral. Vale, entonces, en las próximas estadísticas tendremos que ver que a lo mejor el sobreesfuerzo ha pasado a un segundo lugar. Quizás no, probablemente esté el COVID en primer lugar como causa de accidente laboral, pero bueno, habrá que verlo. Para evitar estas bajas por sobreesfuerzo físico, ¿qué tenemos que hacer? Pues aplicar la ergonomía. ¿Cuál es la base de la ergonomía? Pues diseñar un puesto de trabajo para adaptar ese puesto a las características individuales de cada trabajador. ¿Qué nos ha pasado en esta situación tan repentina en la que nos hemos visto obligados a teletrabajar? Pues que nos hemos adaptado a un puesto que ya existía o hemos tenido que improvisar un puesto de trabajo sin ningún tipo de diseño ergonómico. Con lo cual hay que diseñar el puesto de trabajo. ¿Qué es el puesto de trabajo? Pues es el conjunto de elementos en el que interviene la actividad productiva. El lugar en el que se sitúa, las instalaciones que utilizamos, en nuestro caso como están la mayoría de teletrabajadores o el 100% están trabajando con un ordenador, pues instalación eléctrica, el equipo, las pantallas de visualización de datos, ordenador, materiales, el proceso, la organización y el propio trabajador. Cuando hablamos de organización, nos estamos refiriendo un poco al horario de trabajo, a las pausas que establecemos. El objetivo principal de diseñar el puesto de trabajo es que tenga un correcto diseño para eliminar y disminuir los riesgos que pueden afectar a nuestra salud. El diseño de un puesto de trabajo ideal es aquel que nos permite cambiar de posturas para no tener que mantener posturas estáticas y dinámicas mucho tiempo. Entonces, lo ideal sería poder alternar una posición de sentado un rato de pie. Evidentemente, cuando trabajamos con ordenador, no podemos estar alternando la posición de pie y sentado. Entonces, si tenemos que elegir entre mantener una postura de pie y sentado, es más beneficiosa, con ello no quiero decir que no tenga inconveniente, mantenerse en una postura sentada que de pie, porque el estar mucho tiempo de pie provoca dolores de espalda, inflamación de piernas, problemas de circulación. Ojo, que también está mucho tiempo sentado conlleva problemas en circulación en las extremidades inferiores. Con lo cual, ahora que estamos teletrabajando, procurar cambiar de postura. Cada cierto tiempo, trabajando con el ordenador, levantaros, moveros, daros un paseo, arriba abajo,
hacer algún tipo de ejercicio que active la circulación de las piernas e introducir algún ejercicio de estiramiento de espalda, de muñecas, de antebrazos, de cuello. No os mantengáis siempre en una posición de sentado. Por favor, moveos. ¿Qué consecuencias tiene el diseño incorrecto del puesto de trabajo con ordenador? Pues trastornos musculares habituales en cuello, espalda, brazos y manos. Las causas principales son el mantenimiento de posturas estáticas prolongadas en el tiempo o un diseño incorrecto del puesto de trabajo. Por ejemplo, al teclear, giramos y girar la cabeza del documento a la pantalla, al teclado, al ratón, movimientos repetitivos. Problemas visuales y oculares son comunes en trabajos con ordenador y se traducen en irritación de ojos, sequedad, enrojecimiento, visión borrosa. Como consecuencia de que cambiamos constantemente pues, la acomodación durante la lectura de la pantalla, el documento que estamos utilizando, a veces miramos incluso el ordenador, también como consecuencia de una mala iluminación. Todo ello va a conducir a lo que llamamos fatiga visual. Y luego tenemos como consecuencia de un mal diseño de puesto, pero relacionado con la organización, la fatiga mental, como consecuencia de trabajo excesivo, actividades repetitivas y programas informáticos pues, que nos ajustan digamos, a nuestras tareas. Nos podemos ver que Internet va lento, que la línea de teléfono falla, que no sé, que no responde el ordenador. Evidentemente no tenemos la misma línea de Internet en casa que podemos tener un centro de trabajo. Los trastornos musculoesqueléticos que he mencionado son debido a posturas incorrectas. ¿Por qué? Por inclinación excesiva de la cabeza. Subimos demasiado la cabeza o la bajamos mucho. Rotación lateral. Inclinación del tronco hacia adelante porque no nos sentamos bien. Flexión excesiva de la mano respecto al antebrazo, porque no tenemos espacio suficiente delante de la mesa para poder apoyar nuestros antebrazos. Ahora cuando veamos cada uno de los elementos os voy indicando cómo tenemos que apoyar. Inclinación de fémur hacia adelante porque no tenemos una silla apropiada para trabajar. Estatismo postural, estar mucho tiempo en la misma posición, que da lugar a los sobreesfuerzos, ¿veis? Primera causa de baja por accidente, y trastornos circulatorios. El mantenimiento de posturas incorrectas, ¿qué efectos puede tener sobre la salud? Pues mirad, desde calambres musculares en el cuello, nuca y hombro, hasta dolores de cabeza, cansancio visual e irritación ocular. La falta de actividad endurece músculos y articulaciones, dolores de muñeca y antebrazos, molestias en las piernas y en los pies, zonas dolorosas en la región glútea, también por estar mucho tiempo sentado o mal sentados, problemas también en la región pélvica y sobrecargas en la columna vertebral. Por eso son bastantes riesgos, bastantes molestias, bastantes trastornos de salud. Por eso os digo que hay muchos colectivos dando la voz de la alarma y desde distintas páginas lanzando pues, recomendaciones para teletrabajar. La fatiga visual es una modificación funcional, es reversible y los síntomas se sitúan a 3 niveles. Podéis notar molestias oculares, que es la sensación de tensión, pesadez en párpados y ojos, picores, quemazón, necesidad de estar frotándote los ojos y tocándotelos, escozor, necesidad de parpadear continuamente, trastornos visuales, como, bueno, pues empiezas a ver borrosos los caracteres de la pantalla, síntomas extraoculares como cefaleas, vértigo, sensación de desasosiego, como con sensación de ojos adormilados, sensación de tener necesidad de cerrarlos. Es tan importante la fatiga visual y un buen diseño del puesto y de la luz que nos rodea que el colegio, como os decía, hay colectivos. Veo que hay una pregunta, luego al final te contesto, ¿vale? Según el Consejo General de Colegios Ópticos y Optometristas,
si aquí tenéis la dirección, como luego van a pasar la presentación por si queréis acceder, pues han lanzado un poco un mensaje pues preocupados por el teletrabajador, en el que dice: el teletrabajo puede conllevar trastornos derivados de la excesiva actividad y posibles problemas visuales. Entonces, ellos lo que recomiendan es seguir la regla del 20-20-20. ¿Qué significa esto? Que o sea, que cada 20 minutos se dejará de mirar la pantalla 20 segundos. Cuando dejamos de mirar la pantalla durante esos 20 segundos para descansar la vista, tenemos que mirar un punto lejano. Ellos dicen 6 metros. Yo digo un punto lejano para que el enfoque del ojo cambie y se relaje, ¿vale? No tenemos que hacer 6 metros, pero tú mira un lugar lejano por tu ventana, en la habitación en la que te encuentres teletrabajando, y descansa la vista. Este organismo además indica que los trabajadores con el ordenador, fijaos, ejecutan al día, perdón, que me voy, entre 12.000 y 35.000 movimientos de cabeza y ojos. Sus pupilas reaccionan entre 5.000 y 17.000 ocasiones y llevan a cabo entre 25.000 y 30.000 pulsaciones en el teclado. Esto en un día. Con lo cual, todo esto nos va a llevar a lo que ellos llaman el síndrome visual del informático. Trastornos, que se subsana, que es transitorio, pero puede producir reducción en el rendimiento, molestias en la visión, en los músculos cervicales, muñecas, estrés e irritabilidad. Aquí os pongo en rojo, ojo con los niños. Los niños, dependiendo de la edad, evidentemente, pero llevamos casi 5 semanas encerrados en casa. Los niños también. Es entendible que estén utilizando pues móviles, tablet, PlayStation, que vean mucha televisión. Vigilad mucho también el diseño de los chicos ya adolescentes o incluso de primaria que están teleestudiando, teniendo clases en internet. Vigilar también pues que tengan una adecuada luz, que tengan un adecuado diseño de su puesto de trabajo, porque ellos también sufren. Entre los principales síntomas del síndrome de visual, pues está, como hemos mencionado antes, pues visión borrosa, fatiga ocular, fotofobia a la luz, lagrimeo, sequedad ocular, ojos rojos. Recomendaciones, ejercicios. ¿Qué puedo recomendar? Pues cubrir los ojos con las palmas de la mano, cerrarlos y relajarse durante un rato, quizás esos 20 segundos que recomienda el colegio de ópticos. Mirar por una ventana a un punto lejano para cambiar el punto de enfoque. Cerrar los párpados muy fuerte, eso lo hacemos todos sin darnos cuenta. Cuando sientes sensación de cansancio de los ojos, pues los cerramos muy fuertes y lo abrimos de forma exagerada. Eso también relaja el ojo. Y ya cuando empezamos a sentir sequedad, a lo mejor empiezas a notar que te levantas todos los días con bastante legaña, ojo pegado, deberíamos empezar a utilizar lágrimas artificiales. Si tenemos botecitos monodosis de suero fisiológico, tampoco nos viene mal. Y sobre todo evitar tocarnos los ojos con las manos sucias y restregarlos. Lo de tocar los ojos viene siendo una recomendación para no contagiarnos de coronavirus, pero en casa, aunque no estemos en contacto con ninguna situación, ningún enfermo de coronavirus, tampoco se recomienda tocarlos, especialmente con manos sucias. Entonces, yo no sé si hasta esto que he venido diciendo vosotros habéis notado algún síntoma. Yo os digo que sí, porque claro, estamos mucho tiempo encerrados. El aire tampoco en casa tenemos que ventilar mucho para, ahora que llueve, pues para humedecer un poco las habitaciones de la casa y que la humedad sea un poco más alta para evitar esa sequedad de ojo. Bueno, y otra de las consecuencias es la fatiga mental, debido a un sobreesfuerzo intelectual. Estas circunstancias de confinamiento, como os he dicho, va a tener bastante riesgo psicosocial en los teletrabajadores. Estamos realizando reuniones online pues rodeados de nuestros hijos, niños que pueden estar jugando, gritando y que no tenemos una casa enorme como para aislarnos y que no se oiga. Es como os venía diciendo, si llega a empezar esta charla
un poco antes, yo tengo que darla con truenos, rayos y una granizada que acaba de caer. Entonces, eso estresa. Los síntomas de la fatiga pues son trastornos neurovegetativos como pueden ser cefaleas, diarreas, palpitaciones, ansiedad, estados incluso de depresión. No sé si estáis notando que a lo largo de estas 5 semanas es que, a ver, es duro decirlo, pero estamos privados de libertad. Este maldito virus nos está privando de libertad. No nos permiten salir a la calle. Parece que salimos como delincuentes. No puedes salir con un familiar, tienes que ir solo hasta hacer la compra. Es un poco sensación de agobio y además el problema también de la fatiga mental es que no lo vemos fin. Es que cada vez que nos prolongan 2 semanas, decimos serán las últimas y por las noticias que nos llevan de fuera, tampoco está mejorando mucho la situación, lo cual no sabemos cuándo van a empezar los coles, cuándo vamos a empezar a trabajar, qué va a pasar después de este confinamiento. Eh, qué va a pasar con el coronavirus, va a volver, no va a volver, si lo padezco ya no lo vuelvo a tener, pero ahora resulta que hay noticias que sí, que gente que ya lo ha padecido están dando positivo de nuevo. Es un poco en una situación bastante agobiante y todo ello pues encerrados en casa intentando poner de nuestra parte, pero tampoco es que veamos muchos resultados. Yo confío en que lleguen pronto. Bueno, pues ya visto los trastornos, vamos a ver los requerimientos del puesto con pantalla de visualización de datos. Seguro que a todos los que trabajáis estos cursos os lo han dado en vuestra empresa un montón de veces. ¿No? Vamos, no creo que solo os lo hayan dado una vez, lo darán casi todos los años. Ya sabéis que los requerimientos del puesto vienen recogidos en un Real Decreto que es el 488 del 97, ¿vale? Es un poco antiguo ya, pero sigue estando de plena actualidad y en vigor. ¿Qué requerimientos tiene? Pues requerimientos relativos a la relación con el equipo de trabajo. El equipo de trabajo está compuesto por la pantalla, el soporte, monitor, teclado, ratón, la mesa, el asiento. Por el entorno que nos rodea, del entorno, ¿qué variables hay que tener en cuenta? La iluminación, muy importante estos días, reflejos y deslumbramientos, evitarlos, ruido, vibraciones, las condiciones de temperatura y humedad, bueno, emisiones electromagnéticas. Esto es como el Real Decreto es un poco antiguo, pero ya los ordenadores realmente apenas emiten radiación. Y la interconexión ordenador-persona. Y luego, otras variables relacionadas con la organización del trabajo, tiempo de trabajo, las pausas, establecimiento de tareas, etc. Respecto al asiento, aquí pongo una foto pues, de una silla muy normal para trabajar con un ordenador que cumple normativa. No sé si disponéis de ello, es fácil disponer en las casas de ellos, pero quizás no, porque si no trabajamos en casa no tenemos por qué tener una silla de ordenador que llamamos. Bueno, pues el asiento del trabajo, según el Real Decreto, debe ser adecuado a la labor que vamos a desempeñar, también adecuado para la mesa en la que vamos a trabajar. Debe permitir al trabajador inclinarse hacia adelante o hacia atrás con facilidad. Lo ideal sería que la altura del asiento fuera regulable, así también la de respaldo. Y también se podrían ajustar la altura de los brazos. El trabajador debe tener espacio suficiente para las piernas debajo de la mesa, con lo cual, según voy contando, ir analizando si vuestro puesto de trabajo en casa cumple con estos requisitos. O sea, la mesa de trabajo tiene que ser suficientemente amplia para que yo no, cada vez que me mueva, no me dé un golpe en la pierna. Tengo que tener espacio suficiente pues, para cambiar de posición, mover las piernas sin riesgo de darme golpes. Los pies deben estar situados siempre planos sobre el suelo. Si no es posible, tendríamos que tener un reposapiés. Esto no es obligatorio, solo si no llegas al suelo o si notas que el borde de la silla está presionando la parte posterior de tus muslos, que en este caso pues, afecta la circulación. El asiento debe tener un respaldo donde apoyar la espalda inferior de la espalda. El asiento debe inclinarse ligeramente hacia adelante, borde. El asiento debe estar tapizado con un tejido respirable. Lo ideal sería que tuviera 5 patas y si tiene reposabrazos es preferible que sean de poner y quitar, ¿vale? No todo el mundo le gusta.
tener un reposabrazos. ¿Qué nos encontramos en nuestro puesto de trabajo tan repentino que hemos establecido en casa? Pues a lo mejor nos encontramos sillas de este tipo. Si os dais cuenta, esta que así a simple vista puede decir, qué cómoda es, pues no, tiene el respaldo muy bajo, tiene un tejido que para nada es transpirable, tiene unos brazos que no se pueden mover y si os dais cuenta al acercarle a la mesa te impide el acercamiento, con lo cual te vas a sentar aquí, vas a estar sentado en el borde de la silla. Por lo tanto, evitar sillas de este tipo. Entre esta y esta es preferible que utilicemos una silla normal de comedor con el respaldo alto en el que podamos descansar la espalda y acercarla fácilmente a la mesa que estemos utilizando. Que sea de la altura adecuada, si es necesario colocar un cojín para que la altura sea la adecuada y demás. Si con todo y con eso no consigues llegar bien al suelo y plantar los pies de forma plana, conviene tener un reposapiés. No todos disponemos de un reposapiés, pero seguro que alguna vez os lo habéis fabricado. Yo he puesto esta foto que he encontrado en internet de uno fabricado de madera, pero una pila de libros, de 2 o 3 libros, de manera que te permita mantener un ángulo de 90 grados entre el muslo y la pierna, pues sería adecuado, ¿vale? Para evitar esos trastornos de circulación que se producen como consecuencia de la presión del borde del asiento sobre la parte posterior del muslo. La pantalla es, ya os digo, lo que os leo primero son las indicaciones del Real Decreto. Debe ser orientable e inclinable a voluntad. Podemos utilizar para conseguir la altura adecuada un pedestal, siempre y cuando la pantalla sea independiente del ordenador, porque en esta situación de confinamiento nos encontramos la mayoría con un portátil que no cumple para nada con las recomendaciones del Real Decreto. La pantalla sí se mueve adelante y atrás, pero de derecha a izquierda nada. No es independiente, la podríamos colocar para ponerla a una altura adecuada siempre y cuando tuviéramos un teclado independiente. Bueno, la pantalla no debe tener reflejos. Si existen, se pueden controlar interviniendo directamente sobre la pantalla, ¿vale? Pues con la elección de modelos con tratamiento antirreflejo y demás. Y mediante el acondicionamiento del puesto, pues, pues revisando un poco la fuente de luz que nos llega para evitar reflejos, deslumbramientos. El Real Decreto y los expertos en ergonomía recomienda que la distancia del ordenador sea de 40 centímetros a tus ojos. Y la altura, pues que forme un ángulo de 60 grados. Lo que viene a decir es que la parte alta de la pantalla esté a la altura de tus ojos. Pero aquí pongo, ojo si llevamos gafas o lentes progresivas, que esto cambia. Esto no lo recoge el Real Decreto porque en el 97 pues eran pocas las gafas progresivas, no sé si ya existían o no, pero no todo el mundo usaba gafas progresivas. Entonces, ¿qué pasa con la gafa progresiva? Yo, por ejemplo, llevo gafa progresiva. La distancia lejana es la parte de arriba, la media es la distancia media y abajo tenemos la distancia cercana, de tal manera que si yo pongo la parte alta de mi pantalla a la altura de mis ojos, como la cercana la tengo abajo, tengo que hacer este movimiento. ¿Qué pasa? Que las cervicales van a acabar fatal, ¿vale? Entonces, los que tenéis gafas progresivas tenéis que colocar la pantalla de tal manera que este movimiento arriba y abajo se evite, ¿vale? Yo de una simple mirada tengo que ver toda la pantalla sin necesidad de hacer ningún tipo de movimiento. Debe proporcionar una imagen estable. La mesa pues debe ser suficientemente grande para que puedas contar con todo lo necesario para trabajar. Tu ordenador, tu ratón, si tienes el teclado independiente, pues tu teclado independiente. Y espacio suficiente para el apoyo de los antebrazos y muñecas. Muy importante. Para evitar reflejos, pues debe ser una superficie ni muy clara ni muy oscura. Y luego, lo que os decía antes, hueco suficiente por debajo de la mesa para que las piernas puedan moverse con total libertad. El teclado
el Real Decreto dice que debe ser independiente, con lo cual un portátil no cumple normativa, pero es lo que tenemos. Tendrá que haber espacio suficiente delante del teclado para apoyar brazos y manos. Algunos incluyen, bueno, pues reposamuñecas y demás. No es obligatorio, pero podría ser, algunas personas, por ejemplo, quien tenga mal el túnel carpiano, podría ser una ayuda. La superficie del teclado también tiene que evitar reflejos. Y el espacio debe ser, ahora ya no el espacio debajo de la mesa, sino el espacio que nos rodea, pues tiene que ser un espacio pues tranquilo y demás. ¿Qué nos encontramos? Bueno, pues este sería, la primera foto, sería un puesto, digamos, ideal para teletrabajar. Aquí tenemos el portátil sobre una docking station, enchufado a una pantalla independiente con un teclado independiente y su ratón. Este sería pues un puesto de trabajo fenomenal para trabajar en casa, con espacio suficiente delante del teclado para apoyar antebrazos y muñecas, y fenomenal. Y si os dais cuenta, la luz entra por el lateral, la pantalla está colocada perpendicular a la entrada de luz. Eso es lo que tenemos que hacer para evitar reflejos. Lo ideal sería que entrara la luz por la derecha. Si eres diestro, que te entrara por la izquierda, y si eres zurdo, que te entrara por la derecha, para evitar hacer sombras, por ejemplo, al escribir. Hoy en día apenas utilizamos lápiz y papel, con lo cual las sombras tampoco se ven mucho, entonces da igual, que podemos decir que da un poco lo mismo que te entre por la derecha o la izquierda. Pero siempre colocarla perpendicular para que no haya reflejos directos ni indirectos. Si yo me coloco de frente a la ventana, pues tendré unos deslumbramientos pues tremendo, acabaré con una fatiga visual tremendo en 2 días. Si me pongo de espaldas, el reflejo irá a la pantalla y de la pantalla pasará a mis ojos, se reflejará en mis ojos, con lo cual también llega a producir fatiga visual. Por lo ideal será colocar la pantalla pues como está aquí. Este sería un puesto, digamos, ideal, pero lo que nos encontramos con los teletrabajadores es un puesto con un portátil. Lo ideal sería tener la pantalla, subirla a un pedestal, ponerla a la altura de mis ojos y colocarle un teclado independiente. Con eso estaríamos ante un diseño que no estaría mal, con un espacio suficiente delante del teclado que vamos a colocar para apoyar muñecas y antebrazos. No podemos exigir en estos momentos a la empresa que nos empiece a enviar un reposapiés, un teclado, una pantalla, nada. Entonces tendremos que aguantar el tirón como podamos, pero sobre todo los que trabajamos con portátil, por favor, el espacio delante del ordenador para, como insisto, apoyar antebrazos y muñecas. La iluminación, pues preferiblemente que sea natural, y si no es suficiente, pues acompañarla con luz artificial, pero evitando siempre reflejos y deslumbramiento, por lo que os decía, la pantalla en posición perpendicular a la entrada de luz. El ruido, bueno, pues es que trabajando en casa, por ejemplo, con niños alrededor, el ruido, más que hacernos daño desde el punto de vista de la audición, lo que nos va a hacer es un poco crear una sensación de estrés y ansiedad. Lo normal, trabajar a 50 decibelios, pero bueno, como no tenemos medidor, pues un ambiente tranquilo de ruido, sin excesos de ruido, y que no nos provoque distracciones, porque si te distrae un exceso de ruido te va a llevar a una fatiga mental. Y luego la temperatura, pues el Real Decreto y la ISO 7730 recomienda que en invierno sea entre 20 y 24 grados y en verano entre 23 y 26. Lo que sí deja claro es que nunca se sobrepase los 26 grados. Esto va a depender en una oficina, es un poco lo que más disputa crea entre compañeros de trabajo, porque a una temperatura unos tienen frío, otro calor y demás. En casa, pues a la temperatura que habitualmente estéis. Ahora vamos a ver qué postura sería la correcta ante el ordenador. Bueno, pues los muslos deben estar en posición horizontal y las piernas verticales, formando entre ellos un ángulo de 90 grados, con los pies planos al suelo y sin que presione la silla la parte posterior del muslo.
perdón, los brazos en posición vertical y antebrazos horizontales, también formando un ángulo recto con el codo, ¿vale? Perdonadme. Las manos han de estar siempre relajadas y sin forzar. Por eso insisto en que tiene que haber un espacio suficiente para apoyarlas delante de la mesa, porque lo que no podemos es, si me veis, trabajar con las manos en vilo, porque vamos a acabar con el túnel carpiano fenomenal. Y hay muchos trastornos del túnel carpiano por movimientos repetitivos, por colocar mal las muñecas que conducen a bajas laborales. La columna vertebral siempre recta. La línea de visión se posicionará paralela al plano horizontal, la línea de hombros paralela al plano frontal y la línea de visión, como os decía antes, 60 grados bajo la horizontal. Pero ojo con las lentes progresivas, que en esto no podemos aplicarlo. Y ahora, por ejemplo, podéis pensar si en estos días estáis sufriendo algún tipo de molestia. Y yo os pregunto, ¿dónde te duele? ¿Tienes dolor en el cuello? Pues mañana cuando trabajes, mira la pantalla porque probablemente la tengas mal situada, ¿vale? Bien en altura, ¿vale? No esté bien alineada y demás. ¿Dolor en hombro? Pues es debido a que la altura de la mesa es inadecuada o que tu silla carece de reposabrazos o que no hace falta tener una silla en casa con reposabrazos. Si descansamos los brazos sobre la mesa, podría aliviar la tensión en los hombros. El problema es que estemos trabajando así, con los hombros un poco en vilo, sin descansar. ¿Te duele la espalda? Probablemente sea porque tu silla no sea adecuada y no descanses la espalda sobre el respaldo. O a veces la silla es adecuada, pero somos nosotros los que nos sentamos bien. Pues tenemos que comenzar a apoyar bien la espalda en el respaldo de la silla y mantenernos rectos. ¿Dolor en la muñeca y en las manos? Bueno, pues es por tenerlas, como os decía, en vilo o no tener un ratón ergonómico o en este caso lo que se recomienda es un reposamuñecas. Ya hay muchos teclados que llevan su propio reposamuñecas. Sigo insistiendo que hay muchos colectivos preocupados por los teletrabajadores y entonces hay el sindicato STEC, que es de centros educativos, ¿vale? De profesores, pues nos presenta una lista para que autocompruebes tu sitio de teletrabajo. Y te dice la primera, ¿dispones de espacio de trabajo que permita ubicación adecuada al equipo informático de los documentos y todos los accesorios que necesites? ¿Sí o no? ¿Distancia entre tu visión y la pantalla es de 40 centímetros? ¿El ángulo de visión coincide con la parte superior de la pantalla del ordenador? Insisto, si no utilizas lentes progresivas. ¿Tienes espacio suficiente para colocar los antebrazos delante del teclado? ¿Tienes espacio debajo de la mesa para mover libremente tus piernas? ¿Dispones de espacio suficiente para que los equipos y documentación, bueno, los puedas tener a mano? ¿Tu silla tiene 5 ruedas? En este caso puedes contestar que no. ¿Es regulable en altura? Pues depende tampoco, ¿no? ¿El respaldo de la silla es regulable? ¿Alguna luz o ventana te están provocando reflejos? ¿Dispones de suficiente iluminación en el espacio de trabajo? Estas dos, ¿vale? Si contestas negativo, cuidado si tienes dolores de cabeza. Puede ser como consecuencia de los reflejos en la pantalla porque estás empezando a sufrir de fatiga visual. El cableado eléctrico y el telefónico están fuera de la zona de paso. Claro, también existe el riesgo de que tropiece, de que te caigas y ahora te haces un esguince en casa y vete al hospital a que te atiendan por accidente laboral. ¿Utilizas ladrones para conectar aparatos electrónicos? Esto se refiere a que no los tienes que sobrecargar. Te recomienda que desconectes todo lo eléctrico antes de ir cuando finalices la tarea y si trabajas frente a la pantalla del ordenador tienes que hacer pausas. ¿Y cuándo introducir esas pausas? Pues todos los técnicos de prevención y desde el punto de vista de la prevención lo que se recomienda es que la pausa se introduzca antes de sufrir la fatiga, porque una vez que la sufres cuesta más recuperarla. Por eso insisto
en que tenéis que hacer descansos a lo largo de la jornada. Levantaros, moveros, tomaros una fruta, que queráis, pero meter pausas y descansos durante estos días. Ya lo hacéis cuando trabajáis en vuestro centro de trabajo habitual, pues aquí también. Bueno, y aquí os pongo unos ejercicios de relajación muscular. Bueno, hay muchos vídeos en internet que ahora con el confinamiento, bueno, pues te enseñan a estirarte. Seguro que si buscáis encontráis ejercicios mejor que estos. Como vais a tener la presentación, los estiramientos de cuello, muy importante, girarlo derecha e izquierda, arriba y abajo, inclinar para estirar, estiramientos de dorsolumbares. Y otro colectivo importante son los psicólogos. También están dando su voz de alarma por las consecuencias que va a tener este estado de aislamiento. De tal manera que el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo ha lanzado aquí a finales de marzo un documento sobre la prevención de riesgos psicosociales en esta situación de teletrabajo debido al coronavirus. Y hace una serie de recomendaciones para la empresa. Bueno, pues que conoce el problema, empatiza con los trabajadores ante esta situación, sea amable, no le exijas, tareas que sea imposible acabar inmediatamente porque las condiciones en las que estamos trabajando no son las más idóneas. Protégelos en la medida de lo posible del miedo y la incertidumbre, comunícate con tus trabajadores y manténles informados de la situación de la empresa, bueno, pues de la actividad, si tiene problemas económicos, si está pensando en plantear un ERTE o no, tranquilízalos. No dejes que se estigmatice a un trabajador que, por ejemplo, está contagiado de coronavirus, no tiene ninguna culpa. También recomienda unos límites que el empresario debe tener en cuenta, pues que tenga en cuenta, por ejemplo, la novedad del entorno en la que se está trabajando, la situación con posibles niños o mayores a su cargo, el aislamiento social y confinamiento, los miedos e incertidumbres laborales y socioeconómicas que son una amenaza, y los espacios y recursos que te vamos compartiendo, porque a veces es el matrimonio. El matrimonio trabajando con ordenador desde casa, pero es que además los niños están en clases online, haciendo exámenes online, entregando trabajos, investigando en internet para esos trabajos. Pues a ver, los recursos no son los idóneos. Luego hace unas recomendaciones para que nosotros organicemos nuestro trabajo. Por ejemplo, facilita que los trabajadores sigan las instrucciones según las restricciones exigidas en cada momento por parte de las autoridades sanitarias. Infórmate de los recursos técnicos con que cuenta cada trabajador para el desempeño de su trabajo y ten en cuenta que puede ser compartido por otras personas. Establece canales de comunicación individuales y por grupo, correos electrónicos, redes sociales, videoconferencias. Garantiza una carga de trabajo equilibrada y ten en cuenta, y esto os lo aconsejo, no hagáis un horario más amplio del que hacíais en una oficina. Tenéis que estableceros tareas y un horario, y cuando llegue tu horario, pues cortas y mañana sigues, pero no intentéis trabajar más allá porque este confinamiento, que era en un principio 15 días, se está prolongando mucho. Entonces, pensar que va a desencadenar una fatiga mental en vosotros bueno, que puede costar recuperarse de ella. Establece plazos razonables, establece horario, proporciona algún sistema de contacto para que los trabajadores puedan relacionarse entre ellos. Bueno, pues como veis, una serie de recomendaciones, pues porque claro, esta situación de confinamiento supone un riesgo y hay que prevenirlo. Y luego consejos para gestionar el estrés. Planifica el trabajo, la rutina y el horario y cúmplela. Céntrate en lo que se puede hacer y no vayas más allá. Sé positivo, se gana más quedándose en casa porque salva vidas. Mantente activo y ocupado, evita la sobreinformación de noticias, identifica los pensamientos que te molestan. Si piensas en la enfermedad, pues te creará malestar. Reconoce las emociones que se viven y afronta las principales preocupaciones con información.
Mantén el contacto social, ¿vale? Comunícate con tus compañeros de trabajo, pero también con tus amigos, con tu familia. Ayuda si es posible porque reconforta. Haz algún tipo de actividad física. Relaja tu cuerpo con técnicas de respiración, al igual que hay ejercicios físicos en internet o tablas de entrenamiento, también puedes encontrar técnicas de relajación. Y si aún te sientes sobrepasado, pues llegará el momento en que tengamos que pedir consejo a un profesional. Bueno, chicos, y hasta aquí eh, pues mi presentación. Espero que os sirva de ayuda. Yo lo que os he querido es acompañar y transmitir pues unas nociones para que tengáis en cuenta. Transmitiros que hay mucha gente preocupada todos por nosotros, por los que estamos teletrabajando, y que esto pasará, chicos, que esto pasará y volveremos a nuestra vida habitual tarde o temprano. No sé si tenéis alguna pregunta que hacerme. Vi una al principio que me preguntaban por accidente de trabajo. Me imagino que se refería a si ahora si estás trabajando y te contagias de coronavirus. Las últimas normas es que se curse como un accidente de trabajo, ¿vale? Con lo cual, hoy leía un artículo en Prevencionar, no recuerdo ahora, me da pena no recordar el autor, en el que decía que, claro, si lo cursamos como un accidente laboral y esa persona que se ha contagiado por coronavirus resulta que no es de estos asintomáticos o que tiene síntomas leves, eh, y si tiene un síntoma grave y le conlleva pues mucho tiempo de baja, mucho estado en la UCI y demás, según la normativa de prevención, los accidentes graves hay que investigarlos, con consecuencias para la empresa y demás. O sea, un poco lío, pero vamos a ver cómo salimos de todo esto. Bueno, ¿alguna pregunta? A ver, ¿qué impacto tendrán los factores psicosociales del teletrabajo? Pues a ver, si logramos controlarlo y somos conscientes de que esta situación va a pasar y ponemos medios en casa, como lo que os he dicho, pues mantener un horario fijo. Yo tengo personas muy cercanas a mí, amigos, que hablas con ellos a las 10 de la noche y siguen trabajando. Pues no, tenemos que separar. Ya sé que es muy complicado en casa separar la vida familiar de la laboral, pero hay que hacerlo. Hay que mantener un horario para vida familiar y un horario para vida laboral. Eh, Piensa que en una reunión que puedas tener, pues todos tus compañeros estarán más o menos en la misma situación, con niños alrededor, que en un momento se le oiga gritar en la habitación de al lado. Pues hay que ser comprensibles y pensar que estamos todos igual y que estamos aquí pues para sacar este virus adelante. Pero no podemos incorporarnos luego. A ver, luego vamos a tener un problema, y es que todos vamos a ser sospechosos de contagio una vez que salgamos a la calle, pero no tenemos que pensar eso. Tenemos que salir. Los servicios de prevención van a tener un trabajo tremendo para evitar estos contagios, y nosotros tenemos que poner de nuestra parte pues para evitar contagiarnos y contagiar a los demás. Los equipos de protección van a ser fundamentales cuando esto empiece, cuando la actividad normal empiece. Pero ¿qué va a ser normal? ¿O cuánto tiempo vamos a tardar? Yo auguro un tiempo bastante largo, porque el que va en transporte público va a tener miedo de tocar cualquier superficie por miedo a contagiarse. Entonces, psicológicamente vamos a estar un poco. El otro día hablaba con un médico de medicina laboral y me lo decía. Dices que después, cuando controlemos el coronavirus, vamos a tener que llevar a la mayoría de los trabajadores un apoyo psicológico. Todos los que hemos estado encerrados aquí, pues, pues va a ser, psicológicamente vamos a estar un poco cansados, y imaginaos los médicos también, que no tienen un día de descanso, que han estado trabajando la Semana Santa y están ahí cerca pues, del foco de infección.
va a ser un poco lío. Yo, bueno, chicos, que os vaya a lo mejor, que conservéis la salud, que es lo más importante, y que apliquéis alguno de los consejos que os he podido dar. Muchas gracias por vuestra asistencia y nada, yo espero veros en las siguientes masterclass. Muchas gracias.